teletrabajo que se ha implementado en muchos sectores. Así que Claudia además es la autora de un proyecto de ley que está presentando en Argentina con una perspectiva sindical, como lo dice el. Así que bueno, yo me quedo aquí y hecha la presentación de Claudia, le dejo a Claudia por participar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Que no te había saludado, no te había visto, a vos también. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esto, por darme la posibilidad de charlar con los compañeros de otros lugares, con los dirigentes de otros lugares, y compartir esta preocupación o este trabajo que estamos realizando a partir de lo desencadenado quizás o acelerado por la pandemia, pero que lo que intenta es regular una modalidad de trabajo que tiene que convertirse en un instrumento virtuoso para trabajadores y trabajadores y no en algo nocivo. En realidad, no los veo, me cuesta mucho hablar con ustedes sin verlos. Les agradezco compartirlo y arranco porque sé que tenemos un tiempo limitado. En realidad, este fenómeno que se ha dado en el mundo es un fenómeno sin lugar a dudas no esperado y que ha afectado terriblemente la vida económica, la salud y particularmente la vida social de las personas. El avance de esta pandemia, COVID-19, que nos ha obligado como medida de protección y de defensa de la vida, cosa que en nuestro país realmente estamos tratando de darle una gran batalla y de conservar y hacer entender la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidarnos y quedarnos adentro para protegernos y para proteger a otros. Pero en el tema que hoy vamos a hablar, el desarrollo de esta pandemia y esta necesidad de quedarnos en casa, sin lugar a dudas, aceleró algo que ya se venía dando, que era el teletrabajo o el trabajo desde otro lugar, y aceleró la discusión, no porque nosotros pensemos en oponernos al avance de la tecnología, ni nosotros como dirigentes, ni trabajadoras, ni trabajadores se oponen al avance de la tecnología. Lo que sí hacemos es buscar regular el avance de manera que se convierta en algo que favorezca a los trabajadores y a las trabajadoras, que favorezca el desarrollo de las empresas, pero además que fundamentalmente también sirva como herramienta al desarrollo de un Estado, porque muchas veces se mueven datos que son muy sensibles para el Estado y que también este tema debe ser regulado cuando hablamos de teletrabajo. No necesito a ustedes decirles que cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de una modalidad de trabajo, una modalidad donde los trabajadoras y trabajadoras prestan un servicio, llevan adelante una acción, lo hacen desde la casa, fuera del lugar o del edificio donde está asentada la empresa o el lugar donde ellos trabajan. En realidad, pensar sobre esta modalidad de trabajo es tratar de buscar un equilibrio entre las tecnologías de la información y de la comunicación y la vida social de los trabajadores y trabajadoras, que si no es regulado se ve seguramente afectado. El impacto es tan grande que cambia las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones familiares. Y en el caso mío, como mujer, como dirigente, como feminista, creo que también impacta en las mujeres de una manera particular. Y en el caso de ustedes, con los que estoy conversando, la mayoría dirigentes gremiales,
o trabajadores y trabajadoras, creo que esta modalidad puede tener, si no la revisamos, si no la analizamos, si no la regulamos, un impacto importante sobre las organizaciones sindicales. Como Guillermo me pidió que sea breve, voy a decirles por qué creo que afecta en particular a estos sectores. Las empresas hoy ya están hablando de seguir con esta modalidad de trabajo una vez que la pandemia pase, cuando volvamos a una manera de decir, a cierta normalidad, a que podamos volver a reponernos en nuestras formas que nosotros estábamos desarrollando las tareas. Las empresas hablan, muchas, de continuar con esta modalidad de teletrabajo o de trabajo a distancia. Y ellos plantean que en realidad esto da muchos beneficios a las empresas, pero que también hay beneficios para trabajadores y trabajadoras. Y creo que justamente es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar y analizar de qué manera no solo defendemos los derechos que los trabajadores tenían, sino que vamos por la ampliación de derechos, si es necesario, ante esta modalidad nueva. Porque ellos hablan que para las empresas significa menores gastos, alquiler, por ejemplo, gastos de luz, gastos de gas, que significa la posibilidad de tener menos ausencias por enfermedad, que significa mayor productividad o mayor satisfacción a la clientela, que significa poder tener personal más calificado o por lo menos mejor elegido por las empresas. Y también argumentan que para los trabajadores esto significa un ahorro económico en transporte, pero también un ahorro en el tiempo, como que van a ganar más tiempo para estar con su propia familia o para desarrollar otras tareas. También plantean que en el caso de la mujer va a facilitar la paridad entre hombres y mujeres, que en el caso de las personas con discapacidad va a haber más posibilidades de ingresar y darles puestos de trabajo a las personas con discapacidad. Y ahí me paro y digo, la realidad es que hay que mirarlo muy bien, porque esto del ahorro del que hablan las empresas es ahorro, pero siempre y cuando ese ahorro no se traslade a los trabajadores, que de repente la luz y el gas se cargue en la casa del trabajador o trabajadora. Hablan, por ejemplo, de mayor producción o mayor satisfacción hacia la clientela. Cuidado, cuando la empresa presiona sobre un trabajador en forma individual, lo hace con muchísima más fuerza. La relación de fuerzas está muy del lado de la empresa y por ende lo que va a ejercer sobre ese trabajador o trabajadora va a ser presión que seguramente va a terminar en un estrés muy grande por parte del trabajador y ese estrés va a producir enfermedades que nosotros creemos que esta modalidad de trabajo va a traer nuevas y que vamos a tener que estar mirando. Y cuando hablan de discapacidad, es cierto que hay personas con discapacidad con muchísima problemática para desplazarse, pero cuidado, hablar de la problemática de discapacidad y de la inclusión de personas con discapacidad significa incluirlas en el mundo del trabajo, pero con sus compañeros y compañeras, con los mismos derechos y con la posibilidad de compartir los lugares de trabajo. Digamos, tenemos que tener cuidado. Si hablamos de las mujeres, cuando hablan de la paridad de las mujeres, de la posibilidad de una paridad, tenemos que mirar bien los derechos, tenemos que mirar que las políticas y las acciones sociales estén tan claras
como para que ese confinamiento de la mujer no signifique que la mujer se hace cargo del trabajo, de la tarea doméstica y del cuidado. Esto que hace tanto que estamos buscando cuando hablamos de cuidado, de los cuidados compartidos, de la posibilidad de crecer y de tener igualdad de oportunidades mujeres y varones, en este caso, cuando se le dice a la mujer, no, sería importante que trabajes desde tu casa hasta que la criatura o tu hijo tenga 3 años, cuidado con eso, porque si tú tenés un hijo son 3 años, pero si se te ocurre tener 2 son 6, si se te ocurre tener 3 son 9, y cuando quisiste acordar te perdiste la oportunidad en el momento de mayor productividad por ahí de la vida de un trabajador en cuanto a capacitación, crecimiento en una empresa. Si hablamos de que los derechos de los trabajadores tienen que ser tanto para los que trabajan en la modalidad de teletrabajo como los que trabajan en el lugar de donde se desarrolla la tarea, tienen que tener los mismos derechos en todo sentido, pero en este caso que estoy hablando tienen que tener derecho a la misma capacitación. No puede ser que haya una capacitación para el de teletrabajo y el resto de los trabajadores recibe otra capacitación que les permite crecer, porque si no las mujeres tenemos serios riesgos de vivir lo que hablamos nosotros del piso embarrado, del techo de cristal y todas otras cantidad de cosas que provoca discriminación, provoca falta de equidad y muchísima desigualdad. Entonces, realmente hay que mirarlo. Ni te cuento si las empresas intentan ahorrarse los pagos de guardería o las empresas intentan no pagar los subsidios de guardería, como nosotros, muchísimas de las organizaciones sindicales peleamos y defendemos para que trabajadores y trabajadoras puedan salir, desarrollarse y tener su familia y el cuidado de sus hijos protegidos como corresponde. Y para no irme mucho, en esta búsqueda de este equilibrio, nosotros realmente creemos que es peligroso para las organizaciones sindicales. Y fundamentalmente creemos que es peligroso y lo miramos con mucha atención y lo debatimos. El otro día los asesores en la Cámara de Diputados debatieron 10 proyectos de teletrabajo que se presentaron y que por supuesto buscan unir las miradas, las propuestas, para darle una herramienta a los trabajadores y a trabajadoras para enfrentar este avance de la tecnología, que no es malo, pero que tiene que haber un equilibrio entre la tecnología y la vida social de las personas y el uso de su tiempo. En el caso de las organizaciones sindicales, esta cuestión de los trabajadores en distintos lugares, separados, dificulta no solo el compartir entre trabajador y trabajadora y entre los trabajadores en general, ideas, reivindicaciones, luchas por derechos o por salario. Dificulta la relación con sus representantes gremiales, con sus delegados y con sus organizaciones. Y no nos podemos olvidar de que el trabajo dignifica, pero además es un ordenador social. Y es ahí donde las organizaciones sindicales tienen un rol importantísimo en la regulación de las relaciones sociales y en la posibilidad de contribuir en la construcción de proyectos nacionales, pero sobre todo proyectos que busquen la solidaridad, la equidad, la justicia social, la inclusión. Por eso que tenemos que cuidar fundamentalmente cuando miramos y regulamos esta modalidad de trabajo, que tiene que ser mirada y buscada en esta situación. Si nosotros, hoy en pandemia,
y viéndonos obligados para cuidar la vida y la vida de los otros. Extrañamos la familia, extrañamos los hijos, extrañamos el abrazo, extrañamos el compartir. En el mundo del trabajo también extrañamos al compañero, pero lo que más se pierde es esta posibilidad de trabajar con otro, de mirar con otro, de crecer con otro. Por lo cual, no solo perdemos como personas, sino que pierden las empresas mayor volumen y además también pierde el Estado, porque se pierde esa posibilidad de crear con otro, que es en realidad la esencia nuestra, lo que realmente es importante para nosotros. Nosotros, me parece que en esto que les digo, que no vamos a poner trabas bajo ningún punto de vista, que solamente vamos a buscar ese equilibrio, solo vamos a buscar la potencialidad, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, vamos a cuidar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos a cuidar el trabajo en cada uno de los países que representamos. Y sobre todo, vamos a buscar hacerle entender que este avance de las tecnologías, esta modalidad de trabajo, ¿a quién va a beneficiar? Ese beneficio no tiene que volcarse solamente a las empresas. Ese beneficio se debe volcar a la sociedad, porque si hay un avance de la tecnología, si hay nuevos proyectos, si surgen nuevas modalidades para mejorar cosas, son producto de los hombres y mujeres que habitan un país y tienen todo el derecho del mundo de que esos beneficios vuelvan a ellos. Por eso es que nosotros trabajamos. Yo no voy a desarrollar el proyecto, porque sin lugar a duda, Gustavo, por su profesión, por su experiencia, por su trayectoria, lo va a hacer con mucha más claridad. Yo les voy a decir, para mí y para el grupo con el que trabajamos, incluido Gustavo, qué es lo más importante. Es el respeto de los derechos de los trabajadores como derechos por igual para el que está permaneciendo en el lugar de trabajo como el que desarrolla la modalidad de trabajo. Los derechos son los mismos. Los costos que puedan originar este tipo de ninguna manera y bajo ningún punto de vista pueden recaer sobre el trabajador. Y si buscamos realmente un equilibrio entre el avance de las tecnologías y la vida social de las personas y el uso de su tiempo, es importantísimo que se regule el derecho a la desconexión. Y ese derecho a la desconexión, bajo ningún punto de vista va a ser negociable. Puedo destacarles otros puntos esenciales, pero lo voy a dejar para que siga Gustavo con esto y para permitirle el tiempo necesario para que los compañeros aprovechen no solo la visión mía como mujer, como dirigente, como diputada de la Nación hoy, tratando de aportar lo necesario en uno de los peores momentos que por lo menos a mí me toca vivir en el mundo, pero que sin lugar a dudas nos obliga a pensar en el día después. Ese día va a llegar, esta pandemia va a pasar, pero la obligación de nosotros de prepararnos para que no signifique pérdida de derechos de trabajadores y trabajadoras, que no incida sobre la salud de los mismos y no incida ni en sus salarios ni en todo lo que puede significar su bienestar, tiene que empezar a trabajarse hoy. Por eso estamos presentando proyectos desde distintas miradas para regularlo. Agradezco mucho esta posibilidad. Para mí es un orgullo que nuestro sindicato se encuentre
trabajando dentro de UNI, el trabajo de Guillermo, el trabajo de Sergio y de todos los compañeros que piensan y luchan con las organizaciones sindicales de otros lugares, de otros países, porque es la única manera de fortalecernos, es la única manera de que, pensando en lo colectivo, no permitir el avance del neoliberalismo, no permitir esta cuestión del individualismo y la meritocracia con la que trabajaron profundamente con los trabajadores y trabajadoras y con la sociedad misma, que nos impide muchísimas veces tener empatía, mirar al otro, entender lo que significa el cuidado del otro, pero sobre todo en este caso, no solo pensar como argentinos, sino pensar que hay una patria más grande, que es la patria de América, y es la patria que nosotros tenemos que volver a fortalecer para poder recuperar lo que desgraciadamente con el avance de la derecha en estos últimos tiempos hemos perdido. Muchísimas gracias a todos. Espero haber sido clara con ustedes y, por supuesto, Guillermo, estoy a disposición tuya, a disposición de los compañeros y sabes muy bien que a disposición de Sergio, que siempre impulsa que nosotros hagamos como organización este tipo de cosas que nos hace crecer. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Claudia. Bueno, la verdad, brillante, lo escuchaba y a la vez voy leyendo los comentarios que van haciendo los compañeros y las compañeras que están conectados y sobre los comentarios vos seguías hablando, o sea, sobre los mismos temas que los compañeros y compañeras comentan. Quiere decir que este proyecto y la visión que estás teniendo como diputada y como dirigente sindical interpreta lo que el público aquí presente está reclamando o está sugiriendo. Antes de pasarle la palabra a Gustavo, quería comentarles que, bueno, que están participando a través de este Facebook Live dirigentes y trabajadores y trabajadoras de Argentina, Brasil, Uruguay, veo de Perú, veo de comisiones obreras de España, de la oficina de UNI en Nyon, compañeros de SESTEBA de Chile, de Paraguay, Colombia, Perú, de la Federación de Bancarios de México, de Ecuador, de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, compañeros de Venezuela, de Brasil, y veo conectado muchas compañeras y compañeros de la red argentina de UNI Mujeres y también muchos compañeros de UNI Jóvenes. Así que bueno, nos pone muy contenta la respuesta que estamos teniendo. Bueno, ahora quería hacer la presentación al doctor Gustavo Ciampas. Gustavo es un abogado laboralista de renombre y reconocido en estos trajines de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero más que nada yo lo tomo como un compañero de muchas luchas sindicales en defensa de los y las trabajadoras. Recién hablamos con Gustavo de hace muchos años, incluso yo creo que lo conocía ya en los 90, cuando imperaba el neoliberalismo, y Gustavo era uno de los pocos abogados laboralistas que estaban con los sindicatos. Así que para mí es personalmente un placer y un honor que Gustavo, ahora también en carácter de asesor de diputados, esté acompañándonos en este conversatorio. Así que, bueno, Gustavo, el tiempo es tuyo, te agradezco. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias a Uniamérica Finanzas por la actividad. Gracias, Guillermo, por la invitación y por la presentación. Y gracias, Claudia, por haberme no solo convocado
a trabajar con vos en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también por invitarme a compartir esta actividad con todas las compañeras y compañeros que están presentes. Yo quería comentarles, tratando de no hacer de mi intervención algo técnico, jurídico, cuál es el sentido y algunas de las disposiciones que trabajamos con el equipo y con el grupo de trabajo de Claudia y que se llevaron a la letra de este proyecto de ley. Y en esto quería empezar por el abordaje, porque recién Guillermo decía, nosotros nos conocimos en la década de los 90, década de auge del neoliberalismo, pero en nuestro país, en la Argentina, hasta hace pocos meses teníamos un gobierno de tinte neoliberal y sabemos que en nuestra realidad continental hay pueblos hermanos que están padeciendo aún gobiernos de tinte neoliberal. Y el neoliberalismo, una de las tantas características que tiene, es que ha pretendido convertir al derecho del trabajo en una herramienta a favor de las empresas. Y nosotros con Claudia en este proyecto y en tantas otras actividades que tenemos, revalorizamos y partimos de un primer punto de partida que es que las empresas no necesitan el derecho del trabajo, porque tienen el poder. Tienen los poderes que les reconocen los ordenamientos jurídicos vigentes y tienen el poder que les da ser los dueños del capital. Quienes necesitan el derecho del trabajo son las trabajadoras y trabajadores. Y el sentido del derecho del trabajo no es un mero regulador de relaciones entre trabajadoras, trabajadores y sus empleadores, sino que tiene un sentido unidireccional. El derecho del trabajo cumple su cometido cuando interfiere en las relaciones laborales para proteger los intereses y los derechos de los trabajadores. Y es con este sentido que abordamos la regulación del teletrabajo, no como una regulación de una mera modalidad de prestación de tareas, sino para proteger los intereses y los derechos de las trabajadoras y trabajadores que están sujetos a esta modalidad de trabajo del teletrabajo. Entonces, este es primero el sentido amplio, el sentido que ilumina todo el proyecto de ley que presentó Claudia. Y cuáles son las premisas en las que partimos en alguna de las instituciones que tratamos. Yo no voy a poder agotar en este ratito todo lo que tratamos en el proyecto de ley, pero quiero destacar algunos elementos que me parecen importantes y dentro de los importantes, además, algunos muy novedosos. Primero, no estamos haciendo un estatuto de trabajadores singulares, no. Estamos haciendo un proyecto de ley que esperamos se convierta en ley, con todas las mejoras que los diferentes legisladores y sus asesores pueden aportar, que regula una modalidad de prestación de tareas que es el trabajo, el teletrabajo, de aquellos que trabajan fuera, con uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fuera del establecimiento de los empleadores, que generalmente es trabajando desde su hogar. ¿Cuál es la importancia de esto? Nosotros nos resistimos a llamar teletrabajadores a quienes prestan tareas bajo esta modalidad de trabajo. Porque si bien, como vamos a ver, la modalidad del trabajo, esta modalidad de trabajo puede no tener por finalidad en algunos empleadores que la quieren utilizar, socavar la solidaridad entre los trabajadores, aunque no sea esa la finalidad, puede ser el efecto. Y los efectos de socavar la solidaridad muchas veces empiezan por las denominaciones, empiezan de manera conceptual. No existen en nuestro criterio los teletrabajadores, las teletrabajadoras, de la misma manera que no existen los matriz trabajadores, los bici trabajadores, las mototrabajadoras, son todos trabajadores. En este caso, bajo una modalidad de prestación de tareas particular. El trabajo, digamos, prestado a través de las tecnologías de las comunicaciones. Pero el hecho de considerarlos ya trabajadores y trabajadoras como todos hace que tengan todos los derechos que la normativa les reconoce a todos los trabajadores. Pues si empezamos a distinguir, no llamando trabajadores a todos, puede empezar la discusión, como se está dando, por ejemplo, en nuestro país con los trabajadores de las aplicaciones, de que no tengan los mismos derechos de todos los trabajadores. Y las teletrabajadoras y teletrabajadores
mal llamados así, tienen todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Primer punto. No obstante eso, nosotros estamos reforzando desde el proyecto que tienen todos los derechos que tienen todos los trabajadores. Segundo punto, las empresas que implementan la modalidad de trabajo de teletrabajo siguen siendo los empleadores y siguen pesando sobre esas empresas todas las obligaciones que la normativa pone a cargo de los empleadores. Señalo algunas. Digamos, vamos a ver que esto que yo digo que parecen verdades de perogrullo, las premisas de las que partimos después tienen consecuencias diferentes en la normativa cuando uno tiene claro cuáles son las premisas de las que hay que partir. Que las empresas que implementan los sistemas de teletrabajo sigan siendo los empleadores implica, por ejemplo, que tienen que proveer todas las herramientas de trabajo. Es obligación de las empresas proveer a los trabajadores de todas las herramientas de trabajo necesarias para prestar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo. Digo, por ejemplo, computadoras. Este contexto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, en nuestro país hay, ustedes lo sabrán, si no se los comento, medidas impuestas desde el Estado Nacional en procura de preservar la salud pública de aislamiento. Acá se llama aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo simplificamos llamándolo el ASPO. Esto quiere decir que todos, salvo en aquellas actividades que sean consideradas esenciales para seguir cumpliéndose durante el periodo del aislamiento, sino todos los demás habitantes de este país nos tenemos que mantener en nuestro hogar o en el lugar de residencia en el que estábamos al momento del inicio de las ASPO. Y esto ha dado un mayor empuje a la modalidad de teletrabajo porque quienes pueden continuar prestando las tareas de su casa por cumplimiento del deber de buena fe que hay en las relaciones laborales tienen que seguir prestándolo. Y esto hace que hayamos podido percibir con mayor nitidez algunas situaciones que se presentan en el marco del teletrabajo. Por ejemplo, hay otros proyectos de ley que establecen que si el trabajador pone sus herramientas propias de trabajo, por ejemplo, sus computadoras, sus terminales de computadora, para prestar tareas para las empresas bajo la modalidad del teletrabajo, el empleador debe compensar el uso que el trabajador hace de sus propias herramientas de trabajo. Esto no lo consideramos admisible. Hay encuestas en la Argentina y estudios en la Argentina que demuestran que en determinadas actividades el 60% de los hogares no tiene una terminal de computadora para cada integrante de la familia. Y el tiempo en que un integrante del grupo familiar que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo dedique el uso de la computadora o una de las computadoras de su casa para la prestación de tareas es tiempo que se resta esa herramienta del grupo familiar, ya sea para estudio, para diversión, para entretenimiento, para lectura, para cultura. Y esto no es admisible, que un integrante de su grupo familiar reste elementos del grupo familiar para ponerlo a disposición del empleador, no nos parece admisible. Las herramientas de trabajo tienen que ser puestas y entregadas por parte del empleador. Esto implica, además, que cualquier desperfecto en la herramienta de trabajo es un riesgo que está a cargo del empleador, por lo cual tendrá la obligación de procurar su rápida reparación y además, hasta que logre la rápida reparación y que el trabajador, trabajadora pueda continuar trabajando, ese trabajador, trabajadora sigue gozando, sigue teniendo derecho a la percepción de la remuneración, tal como si no se hubiera mediado el impedimento en la utilización de la herramienta de trabajo. Además de esto, debe compensar el empleador al trabajador o trabajadora los mayores gastos en consumos de servicios domiciliarios que implica que preste tareas desde su trabajo. Hablaba bien Claudia de que la disminución de costos empresarios cuando implementan las empresas la modalidad de teletrabajo no puede derivarse en una transferencia de esos costos a los trabajadores. Los consumos de luz, de gas, digamos, de calefacción, todo el incremento de consumo que se produce en la casa del trabajador por dedicar, poner su casa al servicio de esta modalidad de teletrabajo debe ser compensada por el empleador. Trascendió aquí en la Argentina en el día de ayer, no sé si trascendió en los países hermanos que estamos aquí comunicados, que la Corte de Suiza condenó a una empresa a pagar incluso parte del alquiler de la vivienda del trabajador que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo. Tercera premisa de la que partimos, que el lugar desde donde se presta generalmente tarea bajo la modalidad de teletrabajo es la casa,
del trabajador o trabajadora. Y esto es un punto de partida que no podemos perder de vista en ningún momento. El objetivo 1 de ese lugar es ser hogar del trabajador, trabajadora y su grupo familiar. El objetivo número 2 es ser hogar. El 3 es ser hogar. El 4 es ser hogar. Y que sea una extensión de la empresa puede estar en el lugar 10, 15, 20, con lo cual, consecuencia de esto. Primero, para el trabajador o trabajadora, prestar tareas bajo la modalidad de teletrabajo tiene que ser siempre voluntario. El empleador no puede imponer a un trabajador o trabajadora prestar tareas bajo la modalidad de teletrabajo. Pero segundo, para el trabajador o trabajadora siempre tiene que ser reversible esta conformidad que preste para trabajar desde su hogar. Hay varios proyectos que establecen limitaciones temporales. El trabajador, trabajadora puede arrepentirse dentro de los 3 meses siguientes haber aceptado, dentro de los 6 meses siguientes haber aceptado, o si se arrepiente puede pedir al empleador la reversión, pero debe contar con la aceptación del empleador. Nosotros consideramos que siempre tiene que ser reversible. El trabajador tiene que tener siempre y en cualquier momento el derecho de decir, esta casa no es más extensión de la empresa y la empresa está obligada a procurar un lugar de trabajo para ese trabajador o trabajadora en el establecimiento de la empresa o en donde prestaba tareas antes o donde fuera más cercano. Presentó una situación que da para pensar. Y creo que partiendo de esta premisa de que esa es la casa del trabajador o la trabajadora, se puede llegar a una solución. Planteaban, ¿qué pasa si la empresa contrata a un trabajador o trabajadora para prestar tareas desde su trabajo, desde su casa, bajo la modalidad de teletrabajo? Esto es, no es el caso de un trabajador o trabajadora que presta tareas en el establecimiento de la empresa y después acuerda ir a su casa y que puede volver. Dice, el que fue contratado para prestar tareas bajo la modalidad de teletrabajo. Y yo creo que en ese caso el trabajador o trabajadora también tiene derecho a decir en algún momento, no quiero prestar tareas más desde mi casa, y la empresa tiene la obligación de asignarle un lugar de trabajo dentro de la infraestructura física de la empresa, porque a cualquiera nos puede pasar cambios en la composición del grupo familiar, ya sea por un trabajador o trabajadora soltero que se case, que tengan hijos, que tengan más hijos, que tenga que traer a los padres a vivir con ellos, y esto cambia el esquema de funcionamiento familiar, y dentro de ese esquema de funcionamiento familiar hay que privilegiar el funcionamiento familiar, y no que un trabajador o trabajadora que va a estar 8 o 9 horas por día trabajando desde su casa le tenga que decir a los hijos, a las hijas, no podés pasar por este ambiente porque acá estoy yo trabajando. Esto conlleva también otra consecuencia. Si bien el trabajador debe procurar que nadie ajeno a la relación laboral tenga acceso, toque las herramientas de trabajo, digamos, no se puede generar una obligación del trabajador en este sentido, porque tampoco se puede transformar la conformidad en la prestación de tareas desde la casa en un conflicto familiar. Que el trabajador le tenga que decir a sus hijos que no pueden entrar en determinado ambiente o no se pueden acercar a determinado elemento porque esto está exclusivamente al servicio de la empresa. Que debe procurarlo, sí, pero no se le puede generar una obligación, además cuyo incumplimiento generaría una posibilidad de sanción a ese trabajador. Así como la decisión es reversible, decíamos, para el trabajador, consideramos que no necesariamente es reversible para la empresa. En la Argentina existe un instituto jurídico que se llama ius variandi, que es algo que está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, que es una facultad que tienen las empresas de modificar por decisión unilateral, esto es, sin la conformidad del trabajador, las formas o modalidades de prestación de tareas. Pero esta facultad que le da la ley al empleador tiene límites en nuestro derecho. Los límites son la decisión del empleador de modificar unilateralmente una modalidad de prestación de tareas no puede afectar condiciones esenciales del contrato de trabajo, no, tiene que ser razonable, esto es, estar fundada en razones de organización funcionales y no ser un capricho del empleador. Y en tercer lugar, no puede causar ningún tipo de perjuicio ni moral ni material al trabajador el cambio dispuesto por el empleador. Con lo cual entendemos que cualquier pretensión del empleador de modificar una situación de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo a presencial de manera permanente en la sede o en un establecimiento de la empresa, encuadra en esta figura y debe ser analizada a partir de esta figura. Si este cambio
dispuesto por el empleador excede de los límites que la ley le pone al ejercicio del ius variandi, tendrá el trabajador o trabajadora la alternativa, la opción de obligar a su empleador a respetar las condiciones de trabajo bajo las cuales se venía desarrollando la relación, bajo la modalidad de teletrabajo, o en su caso, pero siempre opción del trabajador o la trabajadora, considerarse en situación de despido indirecto. Que el lugar de prestación de tareas sea la casa del trabajador genera otro elemento que nos preocupa mucho, es el de los sistemas de control. Los sistemas de control implementados por el empleador para vigilar o controlar la forma de prestación de tareas deben preservar la intimidad del trabajador y su grupo familiar, así como la privacidad del trabajador y su grupo familiar, y además la protección de los datos personales del trabajador a los que pueda tenerse acceso a través de las herramientas que utiliza. El derecho a la desconexión. Digamos, esto sigue siendo una relación laboral y las primeras luchas del movimiento obrero, en la historia del movimiento obrero, fueron por la jornada de trabajo. Y ahora se presenta una nueva modalidad de trabajo más generalizada que lo que venía siendo, que denota otra gran encrucijada para el movimiento obrero, creo yo, que tiene que dar la pelea por el respeto del derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión implica que fuera de la jornada de trabajo pactada entre la empresa y el trabajador o trabajadora que presta tareas bajo modalidad de teletrabajo, no puede, y esta jornada convenida no puede, por supuesto, o tiene que estar adecuada, por supuesto, a los máximos legales de la jornada, ya sea diaria como semanal. Fuera de la extensión de jornada pactada, no puede haber, no solo prestación de tareas, no puede ser exigida la prestación de tareas, sino que tampoco puede haber comunicación por ninguna vía entre la empresa y el trabajador. Esto es preservar los tiempos propios del trabajador o trabajadora. Segundo, tiene que haber un registro digital de las comunicaciones, de los tiempos de comunicación y de los momentos de comunicación entre la empresa y el trabajador o trabajadora, para que se pueda verificar desde las autoridades públicas y en su caso desde las entidades sindicales que no se viole el derecho a desconexión y se preserven los tiempos propios de trabajador y trabajadora. Dos aspectos más. Decía, aun cuando no sea la intención de las empresas que implementen un sistema de teletrabajo, socavar la solidaridad entre los trabajadores o que tenga esta implementación una finalidad, una motivación antisindical, pueden tener el efecto, aunque no sea el efecto buscado, de socavar la solidaridad entre los trabajadores y de socavar la actividad sindical y convertirse en una herramienta de antisindicalidad. Por eso nos preocupamos mucho en el proyecto, bajo la indicación que nos dio Claudia, en tema que nos parece fundamental. No puede haber, salvo razones de distancia entre la vivienda del trabajador o trabajadora y el lugar de trabajo, no puede haber situaciones de teletrabajo de manera permanente. Se tiene que secuenciar tiempos de teletrabajo con tiempos de prestación de tareas presencial en establecimiento de la empresa, para permitir de esa forma que exista un contacto y una convivencia laboral presencial entre todos los trabajadores que tienen siempre modalidad presencial y los trabajadores que van a secuenciar modalidad presencial con teletrabajo. En esto decimos, los convenios colectivos de trabajo tienen que establecer los tiempos máximos de prestación de tareas bajo la modalidad de teletrabajo, en los tiempos que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, con parámetros semanales, qué tiempo en la semana, o qué tiempo en un mes, o qué tiempo en el lapso de un año. Esto queda determinado en los convenios colectivos de trabajo con el límite que pone la ley. Si en los convenios colectivos de trabajo se pacta esto, el tiempo que se pacte de teletrabajo no puede exceder del 50% del tiempo semanal, del tiempo mensual o del tiempo anual, sea cual sea el parámetro que se determine en el convenio colectivo de trabajo. Pero nosotros no queremos que se pueda delegar todo en las convenciones colectivas de trabajo. Nosotros creemos que las herramientas de convenio colectivo de trabajo y ley tienen que jugar de manera encadenada, como un engranaje. La autonomía colectiva sí, pero con el piso legal. Entonces, piso legal, pero además, para el caso de que
los convenios colectivos de trabajo no lleguen a negociar estos mínimos de trabajo presencial, se establece en el proyecto de ley un máximo de tiempo de trabajo bajo modalidad de teletrabajo. Sigo en este mismo sentido. Establecemos, y esto es novedoso en el proyecto de ley de Claudia, que con la periodicidad que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, y si no, estimamos que se tendría que poner en el proyecto de ley, por ejemplo, digamos, esto es parte de una negociación parlamentaria, las normas laborales, no solo la de los convenios colectivos de trabajo, sino también la normativa legal, son normativas transaccionales que surgen de las negociaciones. En un tiempo, en una periodicidad que puede ser mensual, está a cargo de la empresa la de proveer un lugar físico con la capacidad adecuada para que durante toda una jornada de trabajo tengan un día en comunión, en convivencia presencial, los trabajadores que están bajo modalidad de teletrabajo con los presenciales, además de la participación irrestricta, ilimitada de la organización sindical en ese evento, llamémoslo el día sindical, y la imposibilidad de que haya personal jerárquico, de jerarquía superior a la jerarquía más alta comprendida en el ámbito de representación del sindicato en ese evento. Este es un evento de los trabajadores entre sí, con la propia organización sindical, sin participación de la empresa. La participación de la empresa es cómo se beneficia con el ahorro de costos. Tema de teletrabajo, tiene la carga que se le impone legalmente de generar un espacio, un lugar físico para el encuentro entre todos los trabajadores y la organización sindical, que por supuesto no desplaza la posible existencia de otros ámbitos. Y además establecemos para los representantes sindicales en las empresas en nuestro país, coexisten en una misma representación en las empresas la representación de los trabajadores y la representación sindical. Yo sé que en otros países no funciona así. En nuestro país, en la Argentina, es la misma representación. En este caso, para la cuantificación de la cantidad de delegados de personal, miembros de comisiones internas a elegir, se elegiría uno que se suma a los existentes por cada 15 trabajadores bajo modalidad de teletrabajo. Y un tema importantísimo en un evento de estas características, que se aborda en el proyecto de Claudia. Las tecnologías permiten hacer dumping social, dumping laboral, exportar trabajo a lugares de mano de obra más barata. Las tecnologías lo permiten. Entonces, yo creo que en esto hay que dar una lucha sindical por tener marcos normativos heterónomos en nuestros países, pisos mínimos de protección de derechos para evitar que sea utilizada la tecnología para exportar trabajo a países de mano de obra más barata. Por eso en el proyecto de Claudia, por lo pronto a nivel nacional, se establece una cláusula de trabajo argentino. Esto es que, salvo autorización de las autoridades públicas, el trabajo de empresas que están en la Argentina para servicios que presta en la Argentina, bajo la modalidad de teletrabajo, debe ser hecha con personas que estén en la República Argentina. Espero haber sido respetuoso del tiempo, Guillermo, y nuevamente mi agradecimiento, y quedo a disposición de las preguntas o las inquietudes que pueda haber de las compañeras y compañeros. Muchas gracias por la atención. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Sí, fuiste bastante respetuoso del tiempo. Así que bueno, brillante la intervención de Gustavo y también de Claudia, incluso paradores de muchas de los comentarios y de las preguntas que yo les voy a hacer algunos comentarios sobre preguntas, comentarios que fueron haciendo algunos compañeros, y después y se toman 5 minutos cada uno. Ahora primero Gustavo y después Claudia, si están de acuerdo. Bueno, hay un tema que fue concurrente y fue desarrollado y consultado específicamente por Silvio Bulans. Ustedes saben que Silvio es el secretario general adjunto de FUECITRA, que es el sindicato, la Federación de Trabajadores Telefónicos, y por Sofía Espinosa, Colombia, y ellos consultaban sobre el derecho a la desconexión, que se refirieron a eso, pero quizá quieran aportar algo más. Después, bueno, Pacho Sánchez hace un comentario y también una reflexión
respecto a que Pacho Sánchez es el presidente de ACEP Colombia, respecto al derecho que los derechos de las mujeres durante la pandemia y en el teletrabajo siguen siendo las más vulneradas, las compañeras mujeres que están haciendo teletrabajo. Y después, una pregunta que fue recurrente es ¿cuál sería la cobertura de riesgo de trabajo en esta modalidad o qué pasa con los accidentes de trabajo en casa durante el teletrabajo? Esto es un resumen, se pueden haber pasado muchos comentarios, pero yo extraje estos como para que nos hagan el cierre. Así que primero Gustavo y después Claudia. A ver, empiezo por la última. Buena pregunta, porque es un aspecto que no mencionamos, pero no es que no lo mencionamos porque no lo hayamos previsto, está previsto en el proyecto. A ver, cuando la casa se convierte en lugar de trabajo, cualquier accidente en la casa en ocasión del trabajo es un accidente de trabajo. Yo no tengo dudas. Y por tal está comprendido dentro del sistema de la ley de riesgo de trabajo. Otra valoración uno puede hacer de la ley de riesgo de trabajo, pero digamos, y es otra discusión, pero digamos, está comprendido dentro de eso. Lo que sí consideramos necesario, y en el proyecto de Claudia está previsto especialmente, que la autoridad administrativa en este tema debe dictar las normas relativas para la preservación de la salud y los instrumentos que tiene que otorgar el empleador en preservación de la salud para los supuestos de teletrabajo. Y además, algunas enfermedades que puedan llegar a considerarse típicas de la modalidad de trabajo bajo teletrabajo, incorporarlas en el listado de enfermedades que está previsto, digamos, en la ley que rige en nuestro país. Es una respuesta muy local, digamos, la que estoy dando, y tenemos compañeras y compañeros de otros países. Pero dentro de nuestro sistema legal, esto lo explico muy brevemente, que dice que únicamente van a ser enfermedades laborales aquellas que estén dentro de un listado, que en un principio es una ley de la década del 90, digamos, es una ley que surgió en el neoliberalismo, que después tuvo modificaciones, pero su matriz sigue siendo neoliberal, digamos, y autocontradictoria. Si quieren, en otro encuentro podemos hablar del tema. Digo, pues se ocupan de la salud de los trabajadores empresas que tienen fin de lucro, con lo cual, cuanta menos gastan en reparación a los accidentes, a las incapacidades derivantes de accidentes y enfermedades, mayor lucro tienen. Esto es una contradicción en sí misma en lo que entiendo debería ser un sistema de salud para los trabajadores. Pero digamos, entonces está previsto por una modificación posterior a esta ley la posibilidad de que se incorporen enfermedades en este listado para ser cubiertos como enfermedades laborales. Entonces, digamos, esto está previsto en el proyecto de Claudia. Primera pregunta. Voy ahora a la primera pregunta. Tema de la desconexión. Nosotros consideramos que el derecho a la desconexión tiene que ser tajante y sancionado la violación al derecho a la desconexión como un incumplimiento grave. A ver, estamos quizás con el teletrabajo, creo yo, frente a una nueva etapa del capitalismo. Venimos acostumbrados a que el capital tiene como costo tener instalaciones, mantener el costo de las instalaciones en las que los trabajadores prestan tareas a cambio de una remuneración sin participar en las ganancias y por ende tampoco en las pérdidas. El teletrabajo podría llegar a implicar que el dueño del capital se libera de parte del costo, porque lo traslada a los trabajadores. Ya no tiene la necesidad, o ya podría no tener la necesidad de tener y mantener todo en la estructura física. Podría ser un núcleo y lo demás teletrabajo, una estructura a cargo de los trabajadores. Esta fase sería un triunfo del capitalismo sobre la intimidad y sobre los derechos de los trabajadores. Creemos que la legislación laboral en este sentido tiene que impedir este avance y que si se va a implementar un sistema de teletrabajo sea regulado en protección de los derechos, de los intereses de las trabajadoras y trabajadores y no
que la casa de las trabajadoras y trabajadores termine siendo, primero, el establecimiento de la empresa y segundo, el lugar donde viven los trabajadores y trabajadoras. Esto es función de la normativa, función de la acción política y función de la acción sindical. Por eso consideramos el derecho a la desconexión tiene que ser tajante y no admitir excepciones. Y la segunda pregunta, perdón, pero me la olvidé, no me la anoté y me olvidé. Hablaba sobre el tema de la discriminación y la vulnerabilidad a la que siguen siendo sometidas las mujeres, incluso en teletrabajo. Bueno, claro, porque, a ver, digamos, esto es algo que también hay que resguardar y en esto se vincula el derecho a la desconexión. Nosotros sabemos que en principio parece ser, o en algunos casos podría ser, cómodo, conveniente, desde el punto de vista individual, personal, de algunos trabajadores, de algunas trabajadoras, principalmente quizás, trabajar desde su casa. Porque tienen chicos, pero nosotros no podemos permitir, socialmente, no se puede permitir que el trabajo se traslade a la casa e invada, por ejemplo, en cualquiera de los padres o de la pareja, que invada lo que es la atención familiar. Digamos, de un esquema de X cantidad de horas trabajadas en un establecimiento de la empresa y después estar en casa, y hablo en un tema de paridad de cualquiera de los padres de los chicos, y después el estar en el hogar el resto de las horas con la interacción con el grupo familiar, no podemos permitir que esto se transforme en 24 horas trabajando o saquémosle 7 de descanso, 8 de descanso y el resto de las horas abocado al trabajo en la casa, haciendo pequeñas pausas para ocuparse de los temas de la casa. Esto es inadmisible. Esto es lo que decía antes de el avance final del capitalismo en los hogares de los trabajadores que dependen de la empresa. Esto me parece que es inadmisible. Y este es un riesgo frente al cual se está en materia de teletrabajo y que es necesario conjurar. Gracias, Gustavo. Bueno, ahora, Claudia, tenés tus 5 de respuestas, redondeo, análisis, así que todo tuyo. Yo sobre la tercera, ya habló bien Gustavo, lo explicó clarito, no voy a entrar. Sí, quisiera reforzar algo con respecto a la desconexión, por ahí para que se tenga claridad de lo que significa muchas veces para un trabajador o una trabajadora. Nosotros hemos charlado y llevamos esta temática y esta discusión con otros compañeros que realizan otro tipo de trabajos. Y entonces voy a dar un ejemplo justamente de telefónicos. Los compañeros hoy de telefónicos que realizan teletrabajo, por lo menos los que han hablado con nosotros, cuando se levantan para realizar en su propia casa el trabajo, se levantan preparados y vestidos como si fueran a ir a trabajar, porque si se corta la conectividad, tienen el margen de 1 hora para estar en su lugar y seguir el trabajo en forma presencial. Eso da cuenta de lo que significa regular bien la desconexión, pensar bien el tema de la conectividad, que no sea una carga. Después sabemos que hay problemas, sabemos que muchas veces no depende del trabajador, que no se convierta en una reducción de su salario o de presión porque no realizó tal o cual trabajo por esa falta de conectividad. Pero es en la práctica diaria, en la realidad de los trabajadores y trabajadoras, donde vos ves que aparecen estas cosas, este ejemplo específico, que muestran la necesidad de una regulación. Y te voy a decir algo, yo a veces tengo ideas locas y me atrevo a pensar algo.
Las empresas, una de las cosas que plantean, sobre todo en las grandes ciudades, es todo el tiempo que se ahorrarían y gastos, que es real en la vida de los trabajadores, para venir al microcentro, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para trabajar en esos terribles edificios de las empresas que nuclean la actividad de toda una empresa. Bueno, a lo mejor hay otras cosas que también tienen que empezar a cambiar, y si queremos cuidar el ambiente, y si queremos ganar el tiempo para las personas, si no queremos contaminar, quizás va a ser el momento de que las grandes empresas ganadoras de mucho dinero empiecen a pensar a descentralizar sus grandes edificios, enormes edificios, para que los trabajadoras y trabajadores de las ciudades grandes, de ciudades como la ciudad de Buenos Aires y tantas otras, puedan acceder a lugares de trabajo en forma más cercana, sin perder tanto tiempo, sin contaminar y produciendo de la misma manera o mejor para las empresas. Creo que el cambio, este cambio del que nosotros estamos hablando, esta regulación, tiene que disparar otras cosas más importantes. Acá el esfuerzo no lo tenemos que poner las trabajadoras y trabajadores. Acá tiene que ser una cosa pensada para que ganen los trabajadores, para que a las empresas les vaya bien, para que el Estado cuide datos, que es otra cosa importante, que también lo medimos en nuestro proyecto, de que cuando se manejan datos sensibles en algunos lugares de trabajo, sean bien cuidados o regulados, de manera que en algún momento no se vuelvan en contra del trabajador si algún dato se filtra. Y de lo que me pediste de las mujeres, a pesar de que yo hablé, realmente yo estoy convencido de que hay un gran riesgo de que eso ocurra. Porque, por una razón muy simple, porque las mujeres hace muchísimos años que venimos peleando por la igualdad de oportunidades, por poder sentarnos en las mesas donde se toman las decisiones que seguramente tienen consecuencias sobre nuestra vida. Pero sobre todo, venimos peleando en contra de un sistema patriarcal funcional al capitalismo, que tiene implicancias directas sobre las mujeres, sobre las disidencias, pero también tiene implicancias sobre los varones. En algún momento las sociedades van a tener que entender esto y vamos a tener que buscar juntos el cambio cultural que permita a las mujeres la igualdad de oportunidades, la paridad en todos los ambientes donde se desarrolle y sobre todo la partición de las responsabilidades en la cuestión de cuidados, que hoy están, y Gustavo lo volvió a reforzar, en manos en general, no me gusta generalizar en sí, porque hoy hay las generaciones nuevas tienen otro punto de vista, pero igualmente siguen estando en mayor cantidad en las mujeres. Creo que la sociedad va a tener que pensar estas cosas. Creo que si vamos a pensar dejar un mundo mejor, un medio ambiente mejor, todas estas cosas se van a poner en juego. Y ahí nos va a encontrar seguramente a los defensores de los derechos de los trabajadores peleando todos juntos acá en América Latina y espero que también en el mundo. Bueno, Claudia, muchas gracias, también gracias a Gustavo. Yo no quiero que termine esta transmisión, que por lo menos a mí me gustó muchísimo, muchísimo, superó todas las expectativas que tenía en cuanto a participación de la gente, como en la calidad y en el mensaje de quienes nos acompañaron. Bueno, esta actividad obviamente fue posible
y en nombre de ellas dos quiero reconocer a todos y todas las que trabajaron en esto, de Carolina González, que es nuestra responsable de comunicación de Uniaméricas, de Natalia, que sin ella y sin las compañeras que colaboran con ella no hubiese sido posible, y también obviamente gracias al apoyo y la iniciativa de Sergio Palazzo, que es el presidente, como dijimos antes, de Uniamérica Finanzas, al secretario regional Marcio Monzane, al jefe mundial de finanzas Angelo Di Cristo, a Rita Berloffa de Contraf CUT Brasil, que es la presidenta mundial de Unifinanzas, y vi que estaba ahí también siguiéndonos conectadas. Así que bueno, les quería agradecer. Hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo ahí fui colocando el Twitter de Claudia, así que síganla, que está bueno y es muy activo, y además también le pueden hacer las preguntas a ella. César Roa, Claudia de Todos, Claudia Todos, la C con mayúscula y la T con mayúscula, pero si lo buscan ahí en el chat yo lo puse varias veces, y también en las redes sociales de Uniamérica. Claudia. Perdón, Guille, déjame agregar una cosita chiquita que no Sí, quiero claro. olvidarme. Hay algunas cuestiones que se hacen posibles, que se permiten discutir y que nos tenemos que permitir en las organizaciones cuando las organizaciones mantienen una política de apertura a determinadas discusiones. Yo no puedo dejar, yo vivo partida en mis roles, y hoy mi rol no es solamente el de diputada, yo tengo mi rol más fuerte, mi lugar es la conducción dentro de la asociación bancaria. A muchos de los que le estamos hablando lo conocen a Sergio. Pero realmente que se posibiliten dentro de las organizaciones sindicales políticas de apertura para este tipo de trabajo y para poder avanzar, significa también que hay una conducción que nos permite. Pero además de esa conducción que la lleva adelante Sergio y los compañeros, hay mujeres dentro de UNI que yo no puedo dejar de destacar también, porque también ellas han hecho desde mi trabajo, desde mi organización, mucho para aportar como mujeres, como es Alejandra, Patricia, Débora, Nuria, compañeras que dentro de esta organización, dentro de UNI, discutieron y pelearon espacios y lugares para que hoy podamos estar en esta reunión tan rica compartiendo algo que significa discutir sobre el mañana, sobre el futuro, pero sobre todo sobre los derechos de los trabajadores. Sería injusto de mi parte si yo no me acuerdo de Sergio y de todas estas compañeras que junto con vos y con Eduardo hacen esta comunión entre sindicatos de distintos lugares del mundo. Yo te agradezco nuevamente esta invitación, y a vos, Gustavo, te agradezco terriblemente todo el aporte que haces para que entendamos desde otro lugar las cosas. Bueno, yo creo que ya con las palabras de Claudia no podemos agregar más nada. Me quedo con eso. Agradecemos a todas y a todos, y los esperamos el próximo jueves en el mismo horario, porque va variando de acuerdo a los países, que vamos a tener el Foro Internacional, un tema también que nos preocupa como sector sindical, como sector del sistema financiero y como partes de la comunidad y de toda la sociedad latinoamericana e internacional. Así que vuelvo a agradecer a quienes nos acompañaron, y chao. Chao.